clave en toda contienda electoral. Se trata de breves cápsulas diseñadas por expertos en comunicación política que buscan transmitir mensajes e imágenes al electorado que conecten a nivel racional y o emocional con el votante para influir en su preferencia partidista y decisión de voto. Hay spots de todo tipo, unos presumen logros pasados y experiencia acumulada, mientras otros prometen cosas a futuro de ganar el partido. Si bien unos pueden ser propositivos, otros critican al oponente y describen los riesgos de que su partido llegue al poder. Hay spots enfocados en las ideas y propuestas sustantivas, pero también unos más etéreos que buscan generar o conectar con emociones. En México, los famosos spots han generado gran polémica en elecciones pasadas y los que se están transmitiendo en este momento también dan mucho de qué hablar. Javier, Leo, ¿por dónde empezamos? ¿Por cuál quieres empezar? Yo creo que hay que empezar por uno que a mí en el que me he fijado mucho y que tiene una serie de elementos que a mí no me gustan nada, y creo que vale la pena analizar, que es el de Nueva Alianza, uno de los de Nueva Alianza. Okay. Es un spot en contra de Trump, sí, que creo que tenemos para ver. Tratando, digamos, de capitalizar el ahorita lo analizamos, pero bueno, pues, okay. Ahorita lo analizamos. Veámoslo primero. Este es el spot del partido Nueva Alianza. Estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos, porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump. Que se traduzca en el resto. A México se le respeta. Vamos, turquesa. Vamos, Nueva Alianza. Bueno, por ahí ya anda Justino Compeán, que no, hay que decir que todo esto ha generado mucha controversia por el famoso grito en los estadios que se le hace a los porteros, grito inventado por la afición mexicana, hay que decirlo, cuando los porteros del equipo opositor o adversario van a sacar, se les grita y luego se les dice pues una palabra despectiva, hay que decirlo, para la comunidad gay, ¿no? Efectivamente. Y acá están aprovechando, digamos, eso que en sí mismo genera una gran polémica, lo meten acá junto con el tema de Trump, diciéndole a Trump eso, ¿no? Sí. Diciéndole que él es, pues no sé. ¿Qué le están diciendo a Trump, Javier? Lo están insultando, claramente. Pero, digo, yo empezaría por decir que, por reconocer incluso que los spots de Nueva Alianza suelen ser frescos e innovadores. Sí. Lo han sido desde que empezó el partido como partido, y creo que también lo es. Pero su contenido sí se me hace, la verdad, a mí medio escandaloso. Y por muchísimas razones. No digas medio escandaloso, cuando antes de entrar aquí decías escandaloso. Escandaloso. Ya no medio. Escandaloso. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Empiezo por el tema. El tema del spot es Trump. Sí. Eso ya es medio raro. Trump no es parte de la agenda nacional, podrá ser un tema en la agenda de política exterior. Es raro que un tema de política exterior entra en campañas electorales locales. Sí. Ni siquiera hay elecciones presidenciales en México. Entonces el tema ya es medio raro. Y ahorita está apelando al nacionalismo mexicano, ¿no? Frente a un Barbaján que anda insultando a los mexicanos. Sí, ahorita vamos a ver, pero es raro. Sí, es raro, como tema. Y queda claro, como tú dices, sí, que sin lugar a duda están aprovechando. En las encuestas sospecho a decir que la gente está cansada de escuchar a Trump, enojada por lo que dice Trump, y lo que quieren es contestarle. Entonces este es un spot que le da voz a esa gente, sí, para contestarle a Trump, usarlo de piñata, sí, ¿no? ¿Qué es lo que me molesta? Ya si de entrada el tema se me hace fuera de lo que yo entiendo por temas de campaña, en una campaña nacional local, la razón por la que la meten es, creo que, simple, pura demagogia. Claro, es decir, ¿qué significa demagogia? Significa manipular, aprovechar emociones y prejuicios. En este caso, ¿sí?, el tema muy nacionalista, ¿no? Sí. Que, por cierto, el otro aprovecha lo contrario. Sí. La emoción nacionalista en Estados Unidos.
No, sí, bueno, pero eso lo entiendo perfecto. Sí. Lo que es raro es que supuestamente está dirigido a Trump, pero no. Está dirigido a los mexicanos, está dirigido al electorado mexicano y lo que hace es jugar con emociones y prejuicios. Entonces, es algo totalmente demagógico. Sí. Claro que hay que dar respuesta a Trump. Esto no da respuesta a Trump, ni mucho menos, al contrario, yo diría. Segundo tema, entonces es un tema medio raro fuera de la lista de temas. Sí, pero como tú dices, hombre, podrían hablar de fútbol, la gente también le interesa el fútbol y podrían tener un spot en el fútbol. Bueno, y no lo dudes que lo harán en el futuro. O sea, los partidos aprovechan, ven oportunidades en ese momento, en el contexto. No, me estás diciendo, claro, pero ¿te parecería bien que hubiera un spot que dijera, vamos a suponer que un equipo mexicano llegara a una copa internacional y que el spot fuera vamos a suponer que es el Cruz Azul, un equipo que no llega. Que el spot lo único que dijera es vamos Cruz Azul. Pues ok, sí. A ver, no estamos explicando, o sea, claro que A ver, ¿quieres que a mí no me gusta para nada este spot, o sea, por muchas razones, que quede claro, ¿no? Sí. Ahora, entiendo lo que está buscando el Partido Nuevo Alianza con este spot, que es apelar al sentimiento nacionalista con... No es apelar, es demagogia. Sí, claro, como Trump está apelando al nacionalismo, pero hay discurso demagogo en Estados Unidos. A ver, está apelando al nacionalismo y yo no tengo ningún problema con que Trump apele al nacionalismo. Yo creo que eso se vale en una elección presidencial en un país. Sí. ¿Sí? ¿Esto no? Yo creo que está totalmente fuera. Como insisto, si fuera un spot sobre el Cruz Azul que va a una liga que también apela al nacionalismo porque es un equipo mexicano que va a Copa Internacional, yo lo veo totalmente fuera de contexto, que tiene muy poco que ver con la política nacional en elección local. Ni siquiera, ahí tiene razón, o sea, ni siquiera es una elección nacional la que estamos viendo. Por eso son elecciones. Pero bueno, pues el partido se quiere, estos partidos chicos, lo que tratan es de posicionarse. Mira, por ejemplo, había uno, te lo voy a poner así, o sea, había uno hace unos años del Partido Movimiento Ciudadano, que antes era el partido, ¿cómo se llamaba? El partido, en fin, el de Dante Delgado. Y era un jingle que decía naranja, 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 no decía otra cosa. Yo no tengo problema con un jingle. No decía nada. Sí. Podrían estar vendiendo paletas de naranja, ¿no? O sea, no importa, lo que querían era posicionar su marca de Partido Convergencia, se llamaba, ¿no? Querían posicionar a Convergencia como el Partido Naranja, pero si había 2, 3 cuates que le vale gorro la política y llega a la urna y ve el Partido Naranja y se acuerda del jingle naranja, vota por el naranja. Yo no tengo problema con posicionar tu marca de esa manera. ¿Sí? Bueno, acá están posicionando Turquesa, viva Turquesa, que lo digan, yo no tengo problema. Bueno, no están haciendo lo mismo. No. A ver, están haciendo mucho más que eso. ¿Sí? Están usando un tema que poco tiene que ver con una elección local. 2, lo están haciendo de una manera demagógica. Decir naranja no es demagógico. No, es decir, por eso, entonces no lo compares, porque mi punto es que es un discurso demagógico sobre un tema que nada tiene que ver con la elección local. 2, el tono. Yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, el tono, estoy de acuerdo. Sí. Entonces, pero no se parece al de naranja. El tono. Bueno, a ver, pero es que, por eso, pero los spots durante 30 segundos y siempre son simplificaciones. Yo diría que unos son simplificaciones más inteligentes, otros son más tontas, unos apelan a valores mucho más, digamos, honorables, otros apelan a valores mucho más demagógicos. ¿Sí? ¿O no? Y lo que estamos haciendo es analizando spots. Sí. Entonces, en vez de decir hay de todo tipo, yo estoy diciendo de qué tipo es este. Este es uno que no habla de un tema relevante, 1. 2, usa ese tema de manera demagógica. 3, tiene un tono, desde mi punto de vista, que es machín y patriotero. Sí, eso es lo que a mí no me gusta. El spot busca bronca con Trump. Sí. Es un equivalente del empujoncito. ¿No? Pues en un bar, 2 hombres, uno le empuja al otro. Es ese tipo de tono el que tiene. Y es patriotero. Sí. Es totalmente, pero no patriotista. No apela al nacionalismo. Es patriotero. Completamente de acuerdo. Y creo que si algo molesta del tono y del discurso de Trump es, y el grito final,
que ya lo mencionaste, que es un grito final homofóbico, el de puto, ¿no? Sí. Totalmente homofóbico. Entonces, ¿qué nos molesta de Trump? Nos molesta su demagogia, nos molesta el que sea patriotero, nos molesta el que sea machín, y nos molesta que discrimine. Este spot lo que hace es supuestamente darle una respuesta a Trump con un discurso patriotero. Bueno, no sé, yo creo que le podría, otra vez, tenemos el caso del Verde, que es otro partido que ha hecho una serie de cosas efectivistas hasta que dejaron de serlo y parece que la imagen se ha deteriorado, etcétera, etcétera. Entonces, también hay que pensar creo que si lo que tienes es el liderazgo de un partido y si lo que te importa es el futuro de tu partido y tu partido como institución, hay que pensar un poquito más allá de la coyuntura, porque quieres estar presente en la siguiente elección y en la siguiente elección y en la siguiente elección, y creo que este tipo de cosas, apelar a este tipo de valores, apelar a es un canto que nos ha metido ya en problemas. Entonces, para usar una frase del propio spot. Ya la Federación Mexicana trae problemas. Habla mal de México y los mexicanos. Yo creo que este spot, esa es una palabra que así empieza el spot. En Nueva Alianza estamos cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos. Yo creo que este spot, por más que no se dan cuenta, o si se dan cuenta, habla muy mal de los mexicanos. Y cínicamente lo usan, habla mal de México y de los mexicanos. Entonces, bueno, si eso les importa, no es un buen spot. Sí creo que si lo que buscan es estar presentes en las elecciones de aquí a 40 años, creo que esto no es un buen spot. Aunque, bueno, si están aprovechando la coyuntura para ganar los 3 votos, pues ok, Dicen mis amigos mercadólogos que cuando empiezas a hablar de un spot es que ya fue positivo porque tuvo impacto. O sea, y dicen que incluso la mala publicidad es buena publicidad. Bueno, son preceptos que se utilizan en la mercadotecnia, nada más lo dejo ahí. Yo insisto, estoy completamente de acuerdo con tu crítica y me parece un escandaloso que hayan reaccionado. Pero qué bueno que la gente habla mal de Peña Nieto y que siga bajando su nivel de apruebo. Entre más hablen mal de Peña Nieto, mejor para Peña Nieto porque no hay publicidad mala. Pues no sé, es que no, a ver, ahí sí ya tienes números de que le va mal a Peña Nieto. Aquí no sabemos qué impacto, si tiene un impacto positivo o negativo. Que cualquier publicidad es buena, incluso la mala publicidad. Bueno, eso dicen los mercadólogos. Los mercadólogos dicen, el hecho de que Javier Tello y Leo Zuckerman estén hablando en su programa de este spot, es que es un buen spot. Porque genera controversia, genera polémica, se está hablando de Nueva Alianza, de los valores, eso ya tuvo impacto frente a los otros que son aburridos. Por cierto, nos tenemos que ir, pero que quien tome las decisiones en Nueva Alianza no sea un mercadólogo. Es lo único. Yo creo que un mercadólogo podrá aportar un poquito a la estrategia de un partido político, pero no creo que debe ser el criterio para que un partido decida si el spot es bueno o malo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Los partidos cuando se dejan en las manos de los mercadólogos acaban generalmente en un desastre. Pero en fin, entonces tenemos otros 2 frijoles con gorgojo, buenísimo. Muy frijol con gorgojo, es otro